Hola a todos, mi nombre es Gerardo, bienvenidos a mi canal. Hoy quisiera mostrarte cómo podemos usar el tarot para posicionarnos con claridad frente a una situación y cómo es que podemos usar las cartas como si estas fuesen como puntos clave en un mapa de navegación de una situación o de una problemática. Imagínate que vas manejando por una carretera con intención de llegar a la Ciudad de México. Pero en el camino te das cuenta, porque ves un letrero, de que llevas horas manejando en una dirección equivocada. Además, tu celular ya no tiene batería, tu teléfono móvil ya no tiene batería y no tienes forma de entrar al Google Maps y ver dónde estás. O sea que en otras palabras, estás perdido. Entonces, con la esperanza de encontrar un mapa, detienes el coche y abres la guantera y ahí encuentras un mapa, pero es un mapa de Estados Unidos, de un viaje que hiciste hace varios años y pues no, que no te sirve de nada en tu situación actual, ¿no? Muchas veces nuestras lecturas de tarot se parecen a esta situación, donde el consultante pasa de un tema a otro a la hora de formular su pregunta y formula su pregunta de una forma muy vaga o muy confusa y que esta pregunta vaga y confusa esconde una pregunta subyacente de estoy perdido, no sé dónde estoy, ¿dónde estoy? ¿Cuál es? Esa es la pregunta que esconde, ¿no? Y el tarólogo, que no entiende esta pregunta subyacente, intenta responder dándole un mapa de Texas cuando lo que necesita esta persona es un mapa del centro de México, ¿no? En mi práctica he visto que la mayor parte de las veces que la pregunta es formulada de una forma muy vaga o muy confusa, hay tres tipos de preguntas subyacentes, como de preguntas reales que buscan ser respondidas. La primera de ellas es justamente ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi situación en el presente? La segunda es ¿a dónde voy? ¿Cómo puedo tener una clarificación de mi meta, de mi objetivo, del siguiente paso? ¿Mm? Y un tercer tipo de preguntas es ¿qué puedo hacer? ¿O cuál es la mejor actitud? ¿Cuál es la mejor forma de actuar para pasar del punto donde estoy al punto donde quiero llegar? ¿Mm? Entonces, estas tres preguntas se parecen mucho a la forma en la que utilizamos un mapa, ¿no? Y esta problemática me llevó a generar esta tirada que ha sido de mucha utilidad para mí y para mis consultantes, en la cual buscamos usar el tarot como un mapa de navegación, como una brújula interna que pueda orientarnos en una situación de caos o de confusión. Entonces mi idea es que podríamos utilizar el tarot de la misma forma en la que usamos un mapa en la vida real. Entonces, ¿qué elementos son necesarios para que un mapa funcione en nuestra vida? Para que un mapa sea de utilidad. En primer lugar, ¿qué pasa cuando abrimos la aplicación de Google Maps en el móvil? Lo primero que pasa antes de que se carguen las calles y antes de que se cargue todo lo demás, aparece un puntito azul. ¿Y ese puntito azul qué representa? Representa el lugar donde estoy. Entonces, antes que nada, necesitamos saber dónde estamos para que un mapa sea útil. Porque si solo tenemos un mapa, pero no sabemos en qué punto de ese mapa estamos parados, pues el mapa no sirve de nada, ¿no? Entonces, una de las cartas en esta tirada va a representar eso, va a representar el punto en el que estoy parado en este momento. Una segunda condición o un segundo elemento que es necesario para que un mapa sea útil es tener un destino, es saber exactamente a dónde quiero ir, ¿no? Entonces, esto va a estar representado por otra carta. Y como tercer elemento es por qué calles me voy a ir, ¿no?
¿Qué camino voy a tomar para pasar del punto A al punto B? ¿Mm? Entonces, eso va a estar representado por otra carta. Y este camino que podemos tomar, va a representar, en una lectura de tarot, va a representar qué actitud necesito tomar, qué visión, qué parte de mí necesito cultivar para poder pasar de un punto a otro. Bueno, pasemos directamente a la estructura de la lectura de la tirada que quiero mostrarles. Entonces, primero vamos a sacar una carta y ponerla en el centro. Esta carta va a representar el puntito azul de Google Maps, ¿no? El lugar exacto, el lugar donde estoy parado. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi presente? Luego, a la derecha, un poco arriba, como si fuese un camino evolutivo, vamos a poner una segunda carta que representa ese lugar hacia donde voy. ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es ese objetivo que estoy visualizando? Luego, una tercera carta arriba que va a representar cómo pasar del punto A al punto B. Como complemento, yo pongo una cuarta carta a la izquierda abajo como representando ese lugar a donde no quiero ir. Ese lugar donde, como mi infierno personal, ¿no? Simbólicamente mi infierno personal. Si sigo actuando o si sigo perdido, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la potencialidad negativa de mi camino? Y como última carta, abajo, pongo cuál es esa actitud que si sigo actuando de esa forma me lleva acá, ¿no? Entonces, ¿qué actitud es la que debo observar? ¿Qué actitud debo integrar de forma positiva para no terminar donde no quiero ir? ¿No? Entonces, en la estructura de la tirada hay dos lugares. Bueno, en realidad hay tres lugares. El primer lugar es el lugar donde estoy. Segundo lugar es el lugar a donde quiero dirigirme. Y el tercer lugar es el lugar donde no quiero ir. En la tirada también hay dos actitudes. Una actitud que si cultivo me lleva al camino por el cual llego al lugar a donde quiero ir. Y otra actitud que si dejo que me posea, me puede terminar llevando a este lugar donde no quiero, ¿no? Entonces, les propongo que hagamos un ejemplo hipotético para ilustrar cómo funciona esta tirada, ¿no? Imaginemos que un consultante quiere saber cómo posicionarse con respecto a su vida laboral. Quiere cambiar de empleo y imaginemos que su primera pregunta es: voy a conseguir un nuevo empleo, ¿no? Este año. Pero debajo de esa pregunta está el no saber qué tipo de empleo buscar, no saber dónde está, ¿no? Entonces, imaginemos que hicimos esta tirada para elucidar, para clarificar esta situación. Entonces, la primera carta, ¿dónde está el consultante? Con el emperador en esta posición podríamos suponer que el consultante tiene un empleo muy estable, ¿no? Y tal vez si hizo esta pregunta sea porque quiere salir de su rutina o se siente muy aplastado por ese trabajo, ¿no? Vamos a suponer porque salió el emperador. Luego, como lugar hacia donde quiere ir, hacia dónde puede dirigirse. Con la estrella ahí, esto podría justamente subrayar, podría confirmar esta suposición, ¿no? Porque si la estrella puede representar como el propósito real, ¿no? Lo que quiere verdaderamente esta persona,
Entonces, tal vez en el presente está en un trabajo muy estable que le da lo necesario, pero le da lo necesario, no lo conecta con su propósito de vida. ¿Mm? La estrella puede representar ese trabajo donde él pueda desplegar su propósito al 100%. Ahora, la tercera carta. ¿Cómo pasar del punto A al punto B? El Papa. ¿Por qué es 5? Y hay una progresión, ¿no? 4, 5. Aquí puede ser que no es un cambio muy radical, es como un siguiente paso. Nos está hablando que no hay que destruir todo lo que ya construyó, pero que tal vez necesita atreverse a formular su ideal y atreverse a apostar por su ideal. Porque el 5, también en la numerología del tarot, representa como esa toma de riesgo, ¿no? Entonces el emperador sí, ok, puede estar aburrido, muy estable, pero en esa seguridad tal vez le da miedo tomar el riesgo, como dar el paso para verdaderamente comprometerse con su propósito. ¿Mm? Luego, ¿cuál es su infierno personal? ¿Cuál podría ser como si no se compromete con su propósito, hacia dónde podría caer? Y aquí la luna podría representar simplemente una depresión, ¿no? Si sigue trabajando y usando su energía sin enfocarse en lo que es verdaderamente esencial para él, podría terminar en un burnout digo, es una suposición, ¿no? O en un estado de caos donde se ve como invadido por todas esas potencialidades que no supo utilizar, ¿no? Entonces podríamos articular eso como el lugar donde no queremos que vaya, ¿no? El lugar donde no quiere ir. Luego, ¿cuál es la actitud que debe de observar para no llegar acá? ¿Cuál es la actitud que si se deja poseer por esa actitud, puede caer más rápido en su infierno personal? Aquí el enamorado, más que nada por su oposición al Papa, ¿no? Porque estamos 4 5 y luego está el 6, como si pasamos al 6 directo sin pasar por el 5, podría ser como simplemente la dispersión de una actitud en la cual, por ejemplo, en lugar de concentrarse en lo esencial, sale mucho con sus amigos, por ejemplo, y desperdicia su energía que podría utilizar en construir una nueva empresa o construir un trabajo que va más de acuerdo con su propósito, se desperdicia y se dispersa con el enamorado, ¿no? Entonces ahí podría ser como un ejemplo de cómo podemos utilizar esta tirada. Y aquí algo que me parecería interesante subrayar es que no solo tenemos el lugar a donde queremos ir, pero también un lugar del cual correr, ¿no? Y esto siento que o sea, a mí, por ejemplo, en mis autolecturas me sirve como para tener más una motivación. Y este lugar no representa el obstáculo clásico en el cual, por ejemplo, en películas tipo El Señor de los Anillos, ¿no? El héroe tiene que pasar por Mordor, tiene que pasar por el infierno para recuperar eso que es de mayor valor. Pero, o sea, para encontrar el tesoro, para completar la aventura, ¿no? Esto no representa eso. Esto representa más bien como el lugar que está en nosotros, que sabemos que si seguimos actuando de una forma regresiva, vamos a terminar en un lugar de sufrimiento innecesario, ¿no? Entonces, siento que esto puede ayudarnos a articular estos dos lugares. El lugar donde quiero ir y el lugar en el cual puedo terminar si no me pongo las pilas, ¿no? El lugar en donde puedo terminar si no me comprometo con eso que es importante, ¿no? Y parte del valor de este tipo de tiradas es que le estamos devolviendo la soberanía al consultante, ¿no?
Porque en el ejemplo hipotético, esta pregunta comenzó como: ¿voy a encontrar un nuevo trabajo? Como aventándole la responsabilidad a las cartas y al futuro, ¿no? A que el trabajo llegue a mí. Y este tipo de tiradas lo que hace es: ¿dónde estás? ¿Y cómo puedes recuperar tu soberanía para articular el trabajo que quieres y llegar a él de la mejor forma, ¿no? Y bueno, esto es el ejemplo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta tirada te sea de utilidad en tu práctica personal. Si es así, no olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. También, si quieres, déjame un comentario para ver cómo te fue con esta propuesta, y si tienes cualquier pregunta, respondo con mucho gusto. También te dejo en la descripción de este video toda mi información para consultas, cursos de tarot y pues cualquier otra duda que tengas. Hasta la próxima.